Muy bienvenidos un día más a nuestros encuentros semanales en torno a diferentes temas sobre el estudio en profundidad de la Biblia. La serie La Biblia hoy tiene en nuestro programa un lugar especial para un título fantástico: alusiones, imágenes y símbolos. Y el tema que nos ocupa, el tema 12, precursores. Nos quedará un tema para finalizar la serie, pero no la programación. Seguiremos con otra más adelante. Si pudiéramos resumir en un texto, el programa de hoy sería posiblemente Segunda de Timoteo 1:7, porque Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, es decir, una incapacidad, sino un espíritu de valentía, de amor y de dominio propio. Esto enfocado hacia la profecía bíblica tiene también un significado añadido. Cuando pensamos en el futuro, cuando pensamos en cómo serán las cosas, hay personas que se desequilibran, hay personas que tienen miedo, pero el programa de hoy tiene la idea del consuelo y de la esperanza. ¿Cómo debemos actuar como seguidores de Jesús, aunque vivamos en la época de la cristiandad, frente a los problemas de la teodicea profética, planteada desde el punto de vista filosófico? Ya hemos hablado de la teodicea, hoy aplicada a la profecía bíblica. Podríamos reformular la pregunta de la siguiente manera: ¿cómo puede Dios mantenerse presente entre los seres humanos sin perder su esencia, como se intenta explicar desde el porqué del mal, del dolor, del sufrimiento, de la muerte? Responder a esta cuestión, estoy completamente de acuerdo que no es sencillo, porque quizás la formulamos nosotros, que somos, como hemos dicho varias veces en la serie, somos el problema y no la solución. El ser humano que busque dentro de sí no encontrará absolutamente nada. Es como buscar en la profundidad de la oscuridad de un pozo. Tiene que venir de fuera. Por eso, la instrucción que recibimos a través de los dones proféticos, incluidos los escatológicos, tiene la intención de sacar a la luz al ser humano, de darle la dignidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin embargo, una aproximación. La respuesta se vislumbra en la profecía apocalíptica: un Dios trascendente que recorre la historia con su reconocimiento, acompañando a la humanidad sin renunciar a su propia esencia. Y eso solamente puede hacerlo Dios. En nuestra mente posiblemente no entre toda esa dimensión. Debemos recordar en todo momento que el protagonista real de la profecía, tal y como fue ideado por Daniel, está en Daniel 2:7. Daniel propuso el secreto de que habla su majestad. No lo pueden explicar ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos, pero hay un Dios en los cielos que revela los secretos y que ha anunciado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder hasta el final de los tiempos. La revelación profética no es para tener miedo, porque si hay un Dios en los cielos y es el Dios creador, redentor, sustentador, el ser humano tiene que aprender a mirar la profecía hacia la tierra, la solución hacia el Dios todopoderoso que habita en los cielos. La columna vertebral de la profecía. Daniel capítulo 2. Si miramos la estructura simplemente como lectura y sus secretos, este capítulo tiene dos grandes partes, que son la B y la B', pero hay una serie de escenas
que concurren hacia la misma esencia que también deberíamos de conocer. Normalmente se suele leer solo los versículos del 31 hacia adelante. Sin embargo, es importante que entendamos, primero, que parte de una vivencia del propio rey. En segundo lugar, que se produce una crisis en palacio promovida por el rey. ¿Y cómo se soluciona el problema? El problema se soluciona invitando a Dios por parte de Daniel y sus compañeros a que sea el verdadero ejecutor de la solución. Daniel nunca se va a atribuir la solución al problema, sus compañeros tampoco. Y permíteme, la parte de la profecía que nos toca vivir a nosotros, la solución no vendrá de nosotros, no vendrá de nuestros propios recursos, vendrá de ese Dios que está en los cielos y que revela el misterio según el versículo de 19, dando una paradoja importante. El sueño no tiene Nabucodonosor, se lo olvida, y finalmente es Daniel, por revelación, quien tiene acceso al sueño y a la interpretación antes que el propio rey y antes que los consejeros de la corte. Y después, esa oración de agradecimiento preciosa, donde hay un recuerdo especial hacia los antepasados, es decir, la relación personal y estable de Dios con el ser humano a través de los patriarcas y viceversa, la relación personal y estable del creyente con Dios a través de su propia historia. Y de la vivencia de incertidumbre de la primera parte pasamos a una nueva vivencia de Nabucodonosor, una nueva historia, una nueva forma de concebir al Dios de los exiliados. Para cualquier lector de los libros de Daniel y por extensión de Apocalipsis, pronto resultará evidente que tras la presentación de los personajes principales, Nabucodonosor, Aspenat, Daniel, sus compañeros e incluso Ciro, donde lo tenemos justamente en el capítulo 1, donde se nos presenta la interrelación de los personajes importantes del libro. Pronto pasa a estructurar la profecía. La tenemos en el capítulo 2, pero sobre todo surge una pregunta crucial. ¿Qué nos dicen estos dos libros acerca del contenido de la piedra? ¿Qué hay realmente dentro de lo que sería ese reino especial con el cual terminará esta profecía? ¿Cuáles son los acontecimientos que tendrán lugar durante ese periodo eterno, inaugurado por la aparición de Miguel, el gran príncipe que protege a su pueblo? Así es como le llama el libro de Daniel. Daniel 2 es la profecía más larga de toda la Biblia. Por lo tanto, la base sobre la que hay que cimentar el estudio del libro y por convivencia el del Apocalipsis. El uno sin el otro no tendría ningún valor. Una de las tareas más importantes del lector de este libro sería, con la lectura del libro, averiguar qué sucede en cada uno de los pasos descritos en el libro. No estamos acostumbrados a ello. Estamos acostumbrados a utilizar un método concordático donde resaltamos sobre otros aspectos que creemos que son más importantes. Pero no olvidemos una cosa. La inspiración es sobre el libro completo, no sobre porciones del libro. Por lo tanto, ¿cuál es la verdadera función del lector? Tras conocer los personajes del capítulo 1, los que van a vivir la trama del libro, la, la visión más larga del capítulo 2, a partir del 3, como veremos a continuación, a partir del 3, solamente comprendiendo qué tiene que ver el capítulo 3 hasta el 12 y del 1
al 22 de Apocalipsis con el capítulo 2 de Daniel, es decir, con la estatua y la piedra, podremos tener una visión mucho más amplia de lo que el texto está diciendo. El lector debe de ir descubriendo lo que sucederá en los distintos periodos representados por la cabeza. ¿Qué nos dice el libro de Daniel? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis? Que sucede en el periodo de la cabeza. Es como si tuviésemos una estructura, la columna vertebral le hemos llamado, y fuésemos rellenando paredes, habitaciones, muebles. Todo eso será la comprensión del libro. Hacerlo de otra manera, siempre nos quedarán cabos muy sueltos que a veces serán difíciles de congeniar. ¿Qué pasa en cada uno de estos periodos? Pero sobre todo, surge una pregunta crucial. ¿Qué nos dice los dos libros sobre el contenido de la piedra? ¿Qué acontecimientos tendrán durante ese periodo eterno inaugurado con la aparición de Miguel? Esa debería ser el objetivo más importante de la lectura de estos libros. El libro de Daniel, hablando de la piedra, dice, en tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará a todos esos pueblos, y él subsistirá para siempre. Si os dais cuenta, hay cuatro definiciones de la existencia eterna de ese quinto reino. La cabeza, el pecho, vientre, piernas. El periodo del reino dividido, el único periodo de toda la profecía, y finalmente el reino definitivo, ese quinto reino, que tiene que ser la esperanza, que tiene que ser el propósito final del libro, llegar a ese momento. En la lectura tradicional, histórico-literaria, es fácil limitar la piedra exclusivamente al inicio. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de su pueblo. Pero ese sería el comienzo, sería la ruptura con los reinos anteriores y la entrada en el reino definitivo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El libro de Daniel habla de un reino, no solo de la venida de Miguel o del Mesías. Eso sería la inauguración de ese reino definitivo. Pero si no conseguimos rellenar con la mayor cantidad de esos datos este reino, la profecía estará incompleta. Ya lo hemos dicho anteriormente. Desde el capítulo 3 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, la intención divina es ir rellenando cada uno de los espacios de la estatua. Perdonad que repitamos, pero finalmente la gran lección del programa de hoy, de otro significado, es mutilar la intención del autor inspirado cuando recibió la revelación, es decir, el contenido de los libros. Las vivencias de Nabucodonosor las hemos visto anteriormente y ahora entramos a resaltar algunos detalles importantes de esta estatua con la complicidad de Dios, es decir, la no especulación, sino ver lo que ha ocurrido, ver lo que ocurre en mi época, en la tuya, en la nuestra, y conocer lo que va a suceder sin especular. Seguro que recordáis el texto de Mateo 24 cuando Jesús dice, para cuando suceda, creáis. Cuando una parte de la profecía se cumple, es el revulsivo hacia la creencia. Tú, oh rey, tuviste una visión, una estatua.
enorme, de extraordinario brillo y de aspecto terrible se levantaba ante ti. Es decir, de aspecto como para quedar admirado, sería un poco la idea. Tenía la cabeza de oro puro, el pecho, los brazos de plata, el vientre de lomo, los lomos de bronce o de cobre, las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Para poder identificar cuál es el contenido en cada una de estas secuencias, necesitamos el propio libro. Y algo que tal vez te pueda sorprender, pero que deberíamos de trabajar juntos para interpretar los pies de hierro y de barro, necesitamos el capítulo 11 de Daniel, donde el hierro será el rey del norte y el barro será el rey del sur. Algo que necesitamos pensar y necesitamos conocer previamente. Porque si el capítulo 2 es la columna vertebral, el capítulo 7 y el capítulo 8 se complementan, se explica, es lógico pensar que la primera profecía y la última es la explicación de la primera. Mientras estaba mirando, una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna, golpeó los pies de hierro y de barro, y la estatua se hizo pedazos. Entonces toda la vez se hizo polvo, se pulverizó el hierro, el barro, el bronce, la plata, el oro. Quedaron como la paja de la era en verano, que el viento se lleva sin dejar rastro. Pero la piedra, y fijaos aquí eh, la importancia, la piedra que había golpeado se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Ese último reino, que haremos bien en ir conociendo. Este es el sueño, dice Daniel. Y ahora expondremos el significado al rey. Tu, oh majestad, una frase de protocolo. Rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria. Recordemos que Daniel con los magos de Babilonia estaban sentenciados a muerte por no conocer el sueño y su interpretación. Y el versículo 38 es uno de los versículos más importantes también del libro, porque se nos dice que lo que Nabucodonosor y los que vienen detrás de él reciben es el control de la creación. Fijaos en el texto. Te ha sometido a los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo. Si miráis el dato de la creación es al revés. Las aves, las bestias y el ser humano, formando así una estructura inversa. Donde quiera que habiten, te ha dado soberanía de ellos. Tú eres esa cabeza de oro. Después de ti, Nabucodonosor, surgirá otro reino, inferior al tuyo, y un tercer reino, de bronce, que dominará toda la tierra. ¿Veis? Ya podemos ir rellenando poco a poco, cada espacio. Luego vendrá un cuarto reino, duro como el hierro, que machaca como el hierro, aplasta y tritura y aplasta todo lo demás. Y los pies que diste en mitad de barro de alfarero y mitad de hierro, corresponde a un reino dividido, como decíamos hace unos instantes. Los pies de hierro y de barro corresponden a esa división que tendremos en el capítulo 11, con el rey del norte y el rey del sur. Y volviendo a la idea original, es la única parte dividida de una consistencia muy madura, muy incompleta de la profecía. Los dedos, mitad de hierro, significa que el reino será a la vez fuerte y será frágil, en función
a las luchas entre las dos fracciones que nos explicará el libro de Daniel. Y como dices, el hierro mezclado con el barro, así se mezclarán los linajes entre sí. El linaje del rey del norte con el linaje del rey del sur. Pero no se fundirán el uno con el otro, como el hierro no se funde con la arcilla. Y en los tiempos de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino con esas características que hemos visto y subsistirá para siempre. Qué interesante es que veamos la perspectiva desde este versículo, del 2:44. Todo lo que sucede a lo largo de la historia de la estatua es pasajero, es circunstancial, pero el final de la historia será escrito por el dedo de Dios, no por el dedo del ser humano. Y tal como viste desprenderse del monte sin intervención de mano alguna, la piedra que redujo a polvo el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Y fijaos qué detalle más interesante que tenemos aquí para poder disfrutar, ¿eh?, de la idea. Fijaos cómo se distribuye los elementos en el versículo 24. Comienza con la piedra, termina por el oro. A la piedra le sigue el bronce, pero al oro le antecede la plata. Y el barro es el centro, el motivo por el cual la estatua es muy débil. Y dice, el gran Dios ha revelado al rey lo que sucederá en el futuro. El sueño es verdad y su interpretación es proféticamente fiel. E históricamente, cuando se vaya cumpliendo, también. Esta profecía muestra que el reconocimiento de Dios sobre el devenir de la historia, desde el año 605 a.C. hasta la restauración de la Jerusalén celestial sobre la tierra, en Apocalipsis 21-22, es el motivo de los libros de Daniel y de Apocalipsis. No solamente los símbolos y lo que representan, sino el reconocimiento de Dios, la columna vertebral. Nabucodonosor manda levantar una estatua diferente al sueño, solo de oro, para ser adorada por decreto imperial, indicando con ello que rechaza el plan de Dios mostrado en el sueño. Y a partir de aquí hemos dicho, una vez que hemos estructurado la columna, lo acabamos de ver en el título, comienzan los avatares proféticos. Como el capítulo 2, el 3 también tiene su propia estructura. ¿Qué resaltamos de ello? Nabucodonosor levanta una estatua para ser adorada, pero termina declarando al Dios eterno. Es decir, todo lo que hay en este capítulo nos sirve para evangelizar a Nabucodonosor, para llevar la buena nueva. Frente a la denuncia de los hebreos de la B, tenemos la alabanza de los hebreos, B'. Y la vivencia de los hebreos y la solución al problema. Cuánto gozo tendría que haber en nuestra vida. Cuando se puede leer un texto basada en su propia estructura, en el propio contenido que inspiró al autor. El rey Nabucodonosor es una estatua de oro de 30 metros de alta por 3 de ancha y colocó en la llanura de Dura, en la provincia de Babilonia. Aquí, ¿por qué no pone llanura de Sinar con el capítulo 1 o en Génesis 11? Porque estamos en otro idioma. Estamos en el idioma arameo, con lo cual no se puede llamar Sinar, sino Dura. El rey Nabucodonosor mandó convocar sátrapas, preceptos, es decir, consejo de Estado, para que asistieran
a la inauguración, la dedicación, dicen otras versiones de la estatua que había elegido. ¿Sabéis? La palabra inauguración o dedicación en la Torá se utiliza para poner en funcionamiento el santuario del desierto, es decir, el lugar de adoración para el pueblo de Dios. Se reunieron, pues, el Consejo de Estado y todos estaban en pie. El heraldo pregonó con potente voz: a todos los pueblos, naciones y lenguas se os convoca. No paséis por delante de esta última parte, porque finalmente Babilonia, en la tierra de Sinar o de Dura, es la iniciadora de todos los pueblos, naciones y lenguas. Hay una correspondencia, de símbolos. Ya sabéis que es el motivo de esta serie. En el momento en que se hacen sonar los instrumentos musicales, os postraréis para adorar la estatua de oro que el rey ha levantado. Es decir, inauguración, un lugar de adoración y una forma pagana de adorar, que es postrándose con las manos en la tierra y la cabeza hacia abajo. Y el que no se postre de forma inmediata, sin que medie tiempo, sea arrojado al horno abrasador. Y efectivamente, todas las naciones, pueblos y lenguas, seguidoras de Babel, lo hicieron de forma inmediata. Sin embargo, los caldeos denunciaron a los hebreos. Utiliza el término judíos no como religión, sino lugar de procedencia de Judea. Viva el rey eternamente, le dijeron. Aquí viene la denuncia. Tu majestad has ordenado que todo hombre, al oír el sonido de los instrumentos musicales, se postre y adore la estatua. Y que aquel que no se postre para adorarla será arrojado al horno de fuego abrasador. Pues bien, hay tres jóvenes provenientes de Judea que no te hacen caso, majestad. No sirven a tu Dios, tus dioses, y no adoran la estatua de oro que tú has levantado. El 17 y el 18 dice: si el Dios, respuesta de ellos, si el Dios a quien servimos puede librarnos del fuego abrasador, y tu poder majestad nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, majestad, que nosotros no serviremos a tus dioses, ni adoraremos la estatua de oro que has elegido. La profecía y la teodicea profética no dice que la presencia del pueblo de Dios en el conflicto vaya a ser fácil en todo momento, sino que se verán asolados por los problemas. El libro del Apocalipsis, continuando con rellenar la estatua completamente, dice: vi otra bestia que surgía de la tierra. La palabra otra significa de la misma naturaleza que la anterior, la que salía del mar. Sus dos cuernos parecían como cordero, pero hablaba con serpiente. El gran poder. Ejerce toda la autoridad de la primera al servicio de ella y hace que toda la tierra, sus habitantes, adoren. Toda nación, tribu, cuya herida mortal había sido curada. Y realizaba grandes señales, grandes prodigios. En Babilonia estaban acostumbrados a la magia en la corte. Había magos, había astrólogos, había caldeos. Y esa idea, como símbolo en Daniel, se traduce en una realidad aquí. Seduce, término muy importante, a los habitantes de la tierra con los signos que han permitido realizar al servicio de la primera, dándoles que hagan una imagen en honor de la bestia. ¿Veis? Tenemos en Daniel 2, tenemos
la estatua revelada por Dios. En el capítulo 3, una imagen para ser adorada falsamente. Apocalipsis va a coger esos dos símbolos. La primera bestia, cuyos versículos van desde el 1 en adelante hasta llegar al que estamos leyendo, va a hacer una imagen falsa, inclusive de sí misma, igual que Daniel, igual que Nabucodonosor, igual que los hebreos, igual que los seguidores y el pueblo fiel de Dios que enfrenta estas circunstancias. Le concedieron aliento para infundir imagen, semejanza, forma, apariencia a la bestia. De suerte que incluso hablar y hacer que fueran exterminados cuando no lo adoraran a la imagen. Entonces hubo un horno de fuego o un foso de leones. Ahora también habrá una sentencia contra el pueblo de Dios. Pero esta tiene que ver desde el sentido económico. Si Daniel 7 nos habla del sentido político, Daniel 8 y 9 nos habla del sentido religioso, aquí se nos habla del sentido económico. Hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos. Sistema económico de la época de Juan. Se haga una marca en la mano derecha o en la frente. Y que nadie pueda comprar ni vender, sino solo los que llevan el sello de propiedad, como se marcaba a los esclavos. Es muy curioso que en el trasfondo de este texto, al aparecer la palabra sello, marca, está diciendo que los sellados son propiedad de un rey tirano. El símbolo toma una fuerza tremenda y grande, importante. Aquí está la sabiduría. En la Biblia de Juan, la sabiduría se entiende desde el libro de Job como, y dijo al ser humano, admirar al Señor es sabiduría. Es decir, admirar es una nueva cita, es una aplicación. Admirar al Dios de la profecía, eso es ser sabio. Y apartarse del mal, que en este contexto sería también como nueva cita, ¿eh? Job no está pensando en esto, pero sería el interés que tiene la bestia a la imagen de que les iban a él, a ellas y no al Creador. Y solamente podrán calcular el verdadero valor correcto de este símbolo los que vivan en la época que esté en vigencia. Sin embargo, nos dice que es número de hombre, haciendo alusión al sexto día de la creación. Su número es 666. ¿Qué conclusiones podemos sacar del programa de hoy? Las conclusiones son muy sencillas, pero a la vez profundas. Primero, ¿cómo puede vivir Dios entre el caos de la tierra? No, Dios vive entre su pueblo, haciendo de él una nación grande, servidores de él, perdonando su pecado en el santuario del cielo. Y una larga profecía que va a surcar la historia hasta la eternidad. Nos espera, después de los pies de hierro y de barro, un reino eterno. Ojalá tengamos la capacidad para poder ir rellenando coherentemente lo que ha pasado, rellenar los pies de hierro de barro que nos corresponde a nosotros y tener el conocimiento para saber qué va a ocurrir en la piedra hasta el final,
hasta que se erradique completamente el pecado y todo ello sea destruido y un cielo nuevo y una nueva tierra. Un precioso proyecto para ti y para mí de esperanza y de felicidad. Atento a la profecía, pero mucho más al revelador que está en el cielo, que tiene un proyecto para tu vida y para la mía. Que el Señor te bendiga, Señor te guarde. Nos encontramos en el último programa de la serie.